Buenas noches, su anfitrión Gabriel García les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo episodio de Cuerudos tan esperado, ¿no? Y habíamos dicho, Roberto, que íbamos a poner el dedo en la llaga el día de hoy. Entonces dime, Roberto, repítele a nuestra audiencia cuál es el tema que el día de hoy nos hace compartir, tener este descaro nuevamente, de sentarnos mutuamente a hablar en un capítulo, de tener la piel gruesa, porque esa es la razón de Cuerudos, y poder avanzar profesionalmente para tu autorrealización. Gabriel, querida audiencia, muy buenas noches. Pues sin nada más ni nada menos que cómo pedir un aumento sin morir en el intento. Bueno, lo estás diciendo y estoy teniendo la piel chinita, me genera, porque yo creo que estos temas todos hemos pasado y nos llena un montón de ansiedad. ¿Cómo pedir un aumento sin morir en el intento? Y no se trata de ir con una lista llena de deudas. ¿Tú ¿no? qué piensas que sería? ¿Cómo sería? Yo creo que tendríamos que hablar de la autorrealización personal y desde una situación genuina que tengan que ver con el valor agregado que tú otorgas a una organización. Y ese valor que tú otorgas a la organización te le da a ti mismo a través de la experiencia de lo que has logrado construir. Pero ¿cómo es el 90% de los casos? ¿Con qué llegan? Pues con la queja. Con que no me alcanza, con que, oye, mi mujer ya me está corriendo, ¿no? Con una necesidad de una demanda. Me ha tocado ver empleados que llegan llorando, ¿no? Porque les dices que no, ¿no? Y intentan que tú resuelvas sus situaciones y mezclando el tema personal con el tema laboral y se cierra realmente el vínculo de escucha y a veces termina siendo o el de recursos humanos, el terapeuta o el bote de basura de las inconsistencias del resultado que no ayuda el líder a fortalecer y a desarrollar dentro de una organización. No, sí, también el tema de la amenaza, ¿no te ha pasado? Sí, siempre hay empleados que justo amenazan que se van y algunos se atrepan hasta hacer atentados de lograr cosas y lo logran, ¿eh? Hay gente que sí lo logra. Justo ese tema lo vamos a tocar en el siguiente podcast de no se lo pierdan, ¿no? Es como ya un previo de empleados de piel delgadita y puestos secuestrados. Pero retomando el tiempo del peligro de este tipo de falta de plataforma para pedir un aumento. Entonces yo quisiera, Roberto, que nos hablaras de aquellas herramientas que nos fortalecen y cómo te preparas, ¿no? Para que la audiencia entienda cómo te preparas para lograr ese sí, porque el no, pues ya lo tienes. El no ya lo tienes, pero vamos a decir qué no hacer para que no sea el 100%. Dar lástima y la venganza nunca van a resultar ni en tu área privada, en tu área personal, ni en tu área laboral, ¿no? Entonces, como sí, ¿no? O sea, el no ya lo tenemos, pero vamos a intentar el cómo sí. Es importante y trabajo con mis pacientes y mis clientes mucho el tema de la autoestima. Sí, la autoestima yo me baso en 4 pilares de Walter Rizzo, que son mi autoconcepto, mi autoimagen, mi autorrefuerzo y mi autoeficacia. ¿Qué hago con estos 4? Se escuchan muy bonito, Gabo, ¿no? Pero ¿qué hago con ellos? Tengo que trabajarlos como profesional, mi autoconcepto. ¿Qué profesional soy? ¿Sí? Vamos a pasarlo todo en el área laboral, ¿no? ¿Qué tipo de profesional soy? Y no ahí tengo que criticarme a mí mismo para poder saber quién soy, dónde estoy parado y hacia dónde voy. Mi autoimagen, ¿realmente se percibe el profesional que soy? O sea, no solamente en cómo me visto, sino en cómo me expreso, cómo hablo, cómo me dirijo hacia la gente, ¿sí? Y me refiero a un tema hasta en temas de educación. ¿Cuál es mi lenguaje no verbal? Tú estás abriendo una puerta muy interesante que tiene que ver con el tema de la autocrítica. O sea, la capacidad de la autocrítica es una herramienta muy poderosa, pero se requiere valor para realmente confrontarte con esa autocrítica y a veces también recibir el feedback, ¿no? Yo lo llamo el feedback amoroso. Un feedback amoroso que no siempre tiene que ver con el tema romántico, perdón, yo soy un psicólogo muy romántico, pero bueno, es decir, aceptar aquellas cosas que sabes que no están bien hechas porque siempre hay algo dentro de tu interior que te dice que eso no estuvo bien hecho. Y a veces creo que confundimos el esfuerzo proporcional al tema del resultado y hay que decir la verdad, hay patrones que pagan al empleado por las horas nalga. Sí. ¿No? Y los quieren estar vigilando a través de una cámara y si se levantan, pues el güey no está trabajando, pero no importa el resultado, no los cuestionan, no les preguntan, no los supervisan y un empleado que no es supervisado no está haciendo nada. No está haciendo nada. Pero más allá de ello, no entiende cuál es el valor del objetivo de su puesto. Porque sí, líder y director, es tu responsabilidad mostrar la visión, compartir la visión y llevar a tu grupo hacia el éxito, porque el éxito depende de todos.
no es de una sola persona. Entonces, a través de estas herramientas que Roberto nos está hablando de autoconocimiento, de autoimagen, de autorrefuerzo, porque también es importante que te autorreconozcas. Y es importante yo decirle, porque también hay una estadística importante en México sobre el nivel de psicopatología que existe, ¿no? De sociópatas dentro de las empresas o narcisistas. Y el único que te va a rescatar, pues eres tú mismo. Porque es súper interesante ese tema. Solamente tú, y debes de verlo desde un principio, a lo mejor vas a coincidir, en que tú eres tu propia empresa. Y desde ese primer principio te tienes que ver. ¿O tú qué piensas, Roberto? Sí, tú eres tu propia empresa. Y en el tema del el tercer pilar, que es mi autorrefuerzo, es que tú no necesitas validación externa. Y aquí viene lo que mencionaste, se llama vergüenza profesional. ¿La tienes o no la tienes? ¿Sí? Entonces, si me puedo quedar 15 horas sentado y no hacer absolutamente nada, pues ya cobro mi sueldo, pero realmente qué es lo que estás viviendo por dentro como tú como profesional. ¿Ahí te quieres quedar o quieres seguir creciendo? Tu autorrefuerzo es: no necesito que nadie más me diga lo que yo sé hacer, ¿sí? Y aparte, yo sé valorar mis logros. Y el cuarto, mi autoeficacia, es las habilidades que yo tengo para poder enfrentar los nuevos retos. Es decir, híjole, vamos, tú puedes, ¿no? Inténtalo, tienes miedo, es mi primera junta, no pasa nada, ¿no? Ya lo intentaste una vez, ¿cómo te hablas a ti mismo? Y es tu voz interior, que lo hablo mucho con mis pacientes y mis clientes. Bueno, justo hablas del legado. Yo lo llamaría así, ¿no? ¿Cómo quieres ser recordado, no? Ya sé que el recuerdo no da de tragar. Eso me queda claro. El resultado sí te lo da. Yo creo que hay cosas que no están cuestionables, porque el número es frío y lo habíamos platicado en nuestro podcast inicial. Pero ser cuerudo tiene que ver justamente con que pongas las cosas de manera objetiva. Sí, y esto que acabo de explicar es el autoestima laboral. Ajá. Y vienen dos tipos de perfiles. ¿Cuáles son? El que es el gallo, como el que cacaraquea, Ajá. y el otro es como el pez, ¿no? Que acepta toda la carga, pasa oculto en las profundidades, y bueno, pues es una persona que no avanza, no brilla, y ambos dos se pierden de cuál es la visión y el propósito del puesto y para qué fueron contratados. La cantidad, si tú supieras la cantidad de gente que yo les pregunto en el área de recursos humanos si realmente leen su perfil de puesto, y a lo largo del tiempo les preguntas qué dice tu perfil de puesto, ni siquiera lo recuerdan. Yo creo que lo más importante es asumir el propósito por el que te contratas y no desviarte de ese propio propósito. Y en el momento en el que te estás desviando de ese propósito, reconocer si es un tema de competencia, si es un tema personal, como habíamos sido de autocrítica, o es un tema de falta de espejearme, porque a veces estos ejercicios, como le decía Paco Stanley, de qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? También son importantes que lo hagas y lo vayas reconociendo en tu persona para tomar una determinación profunda con un tema de vergüenza profesional. Si tienes vergüenza profesional, también tienes vergüenza profesional para renunciar a aquellos eventos o a aquellos empleos que lo único que hacen es chuparte la energía y te limitan de vivir otras experiencias que te ayuden a crecer profesionalmente. Así es, pero ¿qué hago con estos dos perfiles? Uno que hace todo el trabajo, no sabe decir no, sí da resultados, pero nadie sabe qué hace. Ahí está, tiene 15 años en la empresa. Y con el otro que recién acaba de llegar y cacaraquea, y con el gallo de pelea y no da ningún resultado. No se trata de blanco o negros, hay matices. Y yo como buen profesional tengo que buscar las mitades, hacer bien mi trabajo, dar resultados y saber cómo demostrarlos, que creo que es el primer paso para buscar el aumento de sueldo. Sí, y lo más importante es que tampoco caigan en provocaciones, porque también a los jefes les encanta hacer que los empleados se peleen para limitar su competencia, pero también para decirles que no les van a dar el salario de manera en un doble mensaje inconsciente. Me ha tocado participar en reuniones según de alto nivel de perfil para retroalimentar de una persona que se preparó, que está presentando sus resultados, que lleva su KPI, que lleva su carpeta, la estructura, la presenta, está organizado, trae bien planeadas sus ideas y al final del día en la retroalimentación voltea a un director y le dice: ¿tú qué piensas de él? A alguien que nunca ha convivido con él. Le pregunta al otro compañero: oye, ¿qué te pareció su resultado? Y hacen comentarios que van de lo subjetivo y que no hablan directamente del resultado de la persona. Y la persona se confunde sobre lo que realmente tiene que mejorar y trabajar y sale con la cobija arrastrado, ¿no? Y como diría Mafalda, el director busca simpatizantes para no darle el aumento. ¿Y cómo es que se atrevió a pedir un aumento? Y con una idea tremenda en su cabeza y una creencia: ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho, ¿no? Porque a veces hay patrones, hay que decirlo, que el aumento es una pregunta desafiante. Lo viven como un desafío. Es decir, bien es cierto que debes de saber
para qué te estás contratando, y la cantidad de gente que llega también a entrevistas sin conocer hacia la empresa y solo responden a una necesidad económica es muy alta. Es decir, no conocen la misión. Yo he visto empresas demandadas en las páginas de redes sociales, ¿no? De comentarios donde les ponen, no logran las 5 estrellitas y solo logran 2 estrellitas, ¿no? Donde hay anuncios, me tocó hace mucho tiempo ver un anuncio donde decía, salía un trabajador de la ventana y decía, huye, no te contrates aquí, ¿no? Sale corriendo de esta empresa, ¿no? O también hacer cuestionamientos directamente porque nadie es sincero al 100% de la gente que está dentro de la organización. Y se vende la idea de que tú sí vienes a salvar la compañía. Entonces, asume con realidad. Yo creo que hay que ser observador. Aprende a sentirte. También creo que hay un tema de sensibilidad personal. También hay que hacerte caso internamente, esta voz interna, no callarla. También salir de la entrevista y decir, ¿me veo? ¿No me veo en esta organización? Creo que puedo aportar, no aportar. Y dejar a un lado aquello que pudiera alimentar tu ego. No digo que el salario no sea importante, por supuesto. Investiga, documenta, llega preparado, ¿no? Pero habrá cosas que no podrás negociar, que tienen que ver cómo tu persona se va a comportar en ese escenario, y eso solamente lo vas a saber dentro de la organización. Okay. Bien, Roberto, me gustaría que terminaras, ¿no? Con ideas centrales sobre cómo llegar con el director directamente y evitar el ruido interno de no lo voy a lograr, no me lo van a dar, porque luego a veces también hay ideas paranoides adentro que nos consumen y nos limitan mucho antes de que nos digan no vas a obtener el aumento. Ok, ya hablamos de autoestima laboral. Para poder llegar al punto que voy a explicar ahorita es importante haberla trabajado, haberla hecho consciente, ¿ok? Primero llega, como tú dijiste, paso número 1, documéntate. Tu posición, en qué intervalo está, cuánto cuesta en el mercado, ¿sí? Una vez que sepas y hagas esta comparación, si tú estás bien, estás debajo o estás por arriba, haz esta comparación, qué actividades haces y todo. Cuando yo tengo mucho tiempo en la empresa, eso no es un derecho para pedir un aumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar si una vez que desde que yo entré, la empresa produce más, la empresa tiene procesos más rápidos, por ejemplo, si la empresa tiene una mejor utilidad, ¿qué hiciste? ¿Tiene más ventas? No lo sé. Dependiendo de tu puesto, valora si desde que tú entraste con lo que tú has hecho, tiene un impacto positivo en la empresa, documentalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a llegar con unas estadísticas desde que yo entré, tú ganabas 10 pesos y después empezaste a ganar y ahorita actualmente ganas el 20. O sea, he duplicado el 100% de la utilidad. Entonces, si no llegas documentado, te van a comer al momento que lo pidas. El paso número 3 también es estar consciente de tus habilidades. ¿Qué te hace falta? ¿Sí? Si cubres las habilidades, si tú buscas es tu misma posición en internet, cubres eso, llegas a lo que está pidiendo la empresa. Entonces, paso número 1, documéntate para saber en cuánto está el mercado. Paso número 2, documenta cómo has ayudado a la empresa con los resultados adquiridos. Y paso número 3, qué competencias tienes tú para poder reclamarlo. Y 4, ármate valor y hazlo. El no ya lo tienes. Y yo le sumaría, no te olvides que tienes que tener una visión de negocio. La visión de negocio es la visualización que de ese trabajo tu familia come. Tú obtienes un salario en base al esfuerzo, los resultados. Y también hay sacrificio. Hay sacrificio de tiempo. Hay sacrificio de también los espacios que tengas con la familia. Y también en ese sacrificio tú tienes que ver y no perder de vista que tu familia también se tiene que ver recompensada como parte del resultado que tú estás obteniendo. Y tomando el tema de horas nalga, quiero decir algo que creo que lo aprendí de ti. Siempre respeta lo que te ayuda a llevar el pan a tu mesa, ¿sí? Y velo de esa forma. ¿Sí? Respeta el café también que te pone el patrón, porque ya habíamos hablado del quejoso crónico, ¿no? De estas gentes maravillosas, ¿no? Y también hay que tomar el último tema que tiene que ver con que también hay gente que se cree, sin serlo, dueño de la empresa, ¿no? Y que fueron creciendo dentro de las organizaciones. Y hay gente que se atreve a decir, yo formé la empresa, yo es la historia, y se saben más expertos que los propios directores, y eso lo transmiten hacia sus compañeros, limitando también el esfuerzo y provocando
cotos de poder que limitan también la autorrealización de la persona y que asumen que esa persona tiene más poder que un director para lograr sus resultados. Y a veces no tocan la puerta y no se atreven a buscar a ese intercesor, que puede ser el director. Y yo creo que es importante que sí fomentes jerarquías, que las respetes siempre y cuando haya una resolución a la problemática que tú planteas. Sí. Y hay lo que llamamos high potential, ¿no? Uh-huh. Que son las personas que tienen un alto grado de potencial, dependiendo el área de la empresa, y este tipo de perfiles los opacan, los frenan, ¿sí? O le empiezan a cambiar su mentalidad como para que piensan que se quedan ahí como un buró. Yo he visto gente tan valiosa, y lo habíamos hablado en el podcast anterior, que llegan muy bien intencionados, ¿no? Que son un talentazo, que efectivamente contrataste un Rolls Royce y lo terminan haciendo un bocho y de mala hojalatería, ¿no? Porque se ve gachísimo ya cuando van presentando los resultados, porque todo lo empiezan a ver a través de otro y les empiezan a decir no y les empiezan a comprar esta idea y empiezan a vencer su resistencia, y esa resistencia termina comiéndolos en un tema de asegurar el salario que reciben sin importar su autorrealización personal, y se olvidan que la realización personal es un buen timón, un buen velero para poder seguir adelante avanzando, y que esa autorrealización profesional de habilidades adquiridas en situaciones críticas, porque efectivamente las habilidades siempre se van a ver mejor expresadas y mejor manejadas cuando hablas de escenarios críticos. Cuando el escenario es plano, no presenta dinamismo y tú no lo provocas, porque también a veces hay que provocarlo, desde el tema también de vergüenza profesional. Vergüenza profesional también tiene que ver con provocar esos escenarios y motivarlos para que suceden, y a veces levantar la mano con un propósito y ir a buscar al director. Y también el director contrata gente para que le solucione temas, no para que le lleve más quejas, y también para que lo incomode, porque eso también no se habla. Y hay patrones que no toleran ser incomodados por aquellos trabajadores que les empiezan a enseñar cuál es su error. Justo tendríamos que puntualizar más estos temas y no estamos pues quejándose. Espero que haya sido hoy un podcast interesante, que se lleven tareas, que se hagan cuestionamientos y que no exigen, que no amenacen, que abran la conversación, que siempre empiecen con un quiero compartir los resultados que he generado estos meses. Considero que mi contribución en esta empresa y en estas áreas ha formado mejores temas, y finalmente que negocies, ¿no? Y que aprendas a negociar. Roberto, un tip muy claro que nos puedas hablar de lo que es negociar y lo que implica la negociación para cerrar hoy nuestro segundo capítulo de Cuerudos, y con el cañonazo, porque creo que va a ser un cañonazo el siguiente capítulo y espero que no se lo pierdan, que es empleados de piel delgadita y puestos secuestrados. Sí. Bueno, no puedo llegar a negociar a la mesa sin evidencia real, y no puedo llegar a negociar una mesa dando lástima y ofreciendo venganza. Entonces, eso no es negociación. Llega con una negociación consciente, con lo que tú sabes, con lo que tú eres y con lo que has demostrado. ¿Sí? Ya te sientes lo suficientemente fuerte para ir y solicitarlo, demuéstralo con tu trabajo y los resultados que ha dado este trabajo. ¿Sí? Así se negocia en la mesa. Bueno, pues en Cuerudos nos encanta terminar diciendo que la piel gruesa se hace y se entrena. Muchísimas gracias y buenas noches.